voy a invitar que abras tu Biblia, amén, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así letra dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, que estás en todo lo alto de los cielos, Señor. Gracias, Padre mío, por la oportunidad, Señor, que nos das de podernos reunir el día de hoy, una vez más, en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre Santo. Señor, en esta hora te hemos dado la bienvenida, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado y te hemos exaltado, Señor. Padre, en esta hora ponemos nuestros oídos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor, ante ti y aún más, Señor, espiritualmente doblamos nuestras rodillas ante ti, Señor, para poder estar atentos a tu palabra, para poder estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento espiritual, Señor, nuestro entendimiento también material, Señor, porque somos nosotros quienes queremos recibir tu palabra, Padre, para poder ponerla por obra y por práctica, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Bueno, en esta oportunidad, ¿verdad? Hemos leído lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén. Era una porción de la palabra del Señor. Pues que realmente estando, ¿verdad? Ahí en mi casa, en la comunidad de mi casa, estaba viendo eso y eran versículos. De hecho son dos, ¿verdad? Capítulo 5 de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 8. Pero al entrar, ¿verdad? Al ver este texto, créanme que no me dio tiempo de sacar los dos. Solo me dio tiempo para sacarlo. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos han leído este versículo? Amén. ¿Qué dice Proverbios, versículo 5? Capítulo 3, versículo 5. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio, ¿qué dice? Entendimiento. Amén. Es algo tan pequeño. Amén. Es algo tan pequeño, pero ¿cuántos realmente hemos entendido? Amén. Lo que dice el versículo 5 de Proverbios. Amén. Si usted se ha puesto a pensar usted, amén, sobre la confianza que debemos de tener en el Señor. Amén. Número 1, ¿verdad? Número 2, sigue diciendo con todo. ¿Tú qué dice? Tu corazón. Amén. Y número 3 dice: no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay 3 razones por las cuales nosotros debemos de entender muy bien el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Proverbios. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habita en la tierra y cultiva la felicidad. Amén. Entonces dice, el tema de hoy yo le he puesto la confianza en Dios. Amén. Dice, la confianza, de acuerdo al diccionario, nos da 2 parámetros. Amén. Número 1 significa seguridad y esperanza. Amén. Es decir, que tenemos seguridad de una persona que no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en ella, o sea, nuestra esperanza, que en cualquier situación, amén, que nosotros, que estemos pasando en nuestra vida cotidiana, ya sea, amén, le estoy poniendo un ejemplo terrenal, amén, ya sea legal, laboral, matrimonial o personal, amén. Dice, tenemos la seguridad de que esta persona no nos va a fallar, no nos va a fallar, amén, cuando nosotros necesitemos de esa persona, amén.
Esa es la palabra confiar según el diccionario, según, ¿verdad? Una, una palabra escrita por algún hombre sabio, amén, algún hombre que puso una ley y dijo, bueno, yo, ¿cómo se llama? La confianza significa esto, amén. Entonces significa que tú vas a poner tu expectativa, tú vas a confiar en esa persona tanto, ¿verdad? Que cuando tú estés pasando una situación, ¿verdad? En nuestra vida, amén, ¿cuántos tienen una vida cotidiana? Amén, o una vida carnal, pues, amén. Usted tiene su vida legal, amén, que está presentada delante del gobierno de Guatemala, amén. Tiene su vida laboral, cuando usted ejerce un trabajo, amén, tiene una vida, amén, tiene una vida matrimonial, ¿verdad? Dentro de su casa. Y tiene una vida personal, algo que usted, con lo que usted se identifica, amén. ¿Verdad? Entonces, tenemos diferentes facetas de nuestra vida en la cual, amén, nosotros ponemos la confianza a veces, amén, en un hombre o en una mujer. Amén. En este caso, amén, cuando usted tiene un trabajo, usted pone la confianza, ¿verdad? Tal vez no diga, no, es que yo no confío en él, ¿verdad? Pero realmente si usted va a una empresa, amén, usted va a confiar que una empresa lo va a contratar, amén, y por lo tanto le va a pagar usted, ¿por qué? Por trabajo. Esa es una confianza. Tal vez no una confianza que usted viene directamente, amén. Otra de las confianzas puede ser, ¿verdad? Si usted tiene su negocio, es venir y confiar en Dios. Pero ese es otro punto de vista. Ese es otro ejemplo que yo les quiero dar. Como introducción yo les quiero dar, ¿verdad? Ese ejemplo que les acabo de dar según el diccionario de la Real Academia Española. Amén. Es un ejemplo, ¿verdad? Que yo les estoy dando. Dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, la palabra confianza, además de estas definiciones, alude otras características significativas. Significa tener la certeza que la presencia de Dios es efectiva en nuestros corazones en cualquier circunstancia, es poseer la convicción de que podemos descansar en Él todas nuestras cargas y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan, y es la paz ganada de creer que incluso en los momentos, amén, más apremiantes de la vida contamos con el poder de Dios que todo lo puede, amén, y todo lo alcanza, amén. La confianza genuina en Dios se expresa entonces en una fe fortalecida que nos da sobre todo una paz y una calma inigualable para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto de nuestra vida. Amén. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Como lo vemos, vamos a ver, amén. En el versículo 5, ¿verdad? Dice, no, el versículo 5 no se queda solo en la confianza en Dios, ¿verdad? Sino que en la confianza en Dios, sino que sigue diciendo, con todo tu corazón. Amén. La confianza en Dios, si la vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Es de que nosotros, amén, ¿cuántos no me dejarán mentir? ¿O cuántos, amén, no hemos hecho esto? Amén. Cuando todo nos va bien en la vida, cuando todo está bien, tenemos abundancia de fe, de amor, de esperanza, de bienes, de todo, ¿verdad? ¿Cuántos a veces ni siquiera, ¿verdad? No reconocemos la voluntad de Dios, no reconocemos a Dios ni siquiera, ¿verdad? Pero imagínense que cuando la enfermedad toca a uno de nuestros hijos, amén, a veces pasamos noches enteras, noches en desvelo,
Amén. Ahí pidiéndole, Señor, que no sé qué, ahí sí te arrodillas. Amén. Imagínate, a veces, ¿cuántos de nosotros realmente a veces nos también hemos dejado a Dios por un lado? Amén. Y no lo queremos reconocer. Más adelante vamos a ver por qué. Amén. Pero cuando tenemos una necesidad de algo, amén, ahí estamos rápidamente, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí. O quizás ni el pastor ni el hermano, al diácono, ni nada por decirlo, sino que solo se acerca quizás a su vecino, a su hermano. A mí dice, ora por mí. Lo hacemos corriendo, amén. Pero confianza, ¿verdad? Es una fe fortalecida que nos da sobre todo, ¿qué dice? Una paz y una calma. En la cual, cuando usted, ¿verdad? Tiene la confianza en Dios, amén. Y sin ir tan lejos, ¿cuántos se asustaron? Amén. Amén. ¿Qué dijo el hermano? Por el temblor, ¿verdad? ¿Cuántos se asustaron? Amén. ¿Cuántos se asustaron realmente? Si usted se asustó es porque no tiene una confianza puesta en el Señor. Amén. ¿Cuántos saben que son inicios o son señales lo que estamos viviendo? Amén. Estas señales pueden durar por años. Amén. Como también pueden durar 3 días, 2 días. Amén. Un par de horas. Nadie lo sabe. Ni Jesús lo sabe. Amén. Entonces, son señales. Pero si usted tiene la confianza puesta en Dios, amén, que dice, la fe fortalecida que nos da sobre todo, dice, una paz y una calma, amén. ¿Una calma en qué? ¿Qué nos pasa si nos morimos? Amén. Vamos con Jesús. Amén. Esa es una paz y una calma. ¿En qué? ¿En qué forma? En que usted no va a ver ya aquí en la tierra ninguna injusticia. Amén. Ninguna calamidad, ningún desorden. Eso es, ¿verdad? Una paz y una calma que el Señor nos da. Amén. Pero sigue diciendo, ¿verdad? No dice solo una confianza. Amén. En el Señor, sino que sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo 5 dice, sino que sigue diciendo, con todo lo que dice tu corazón. Ya vimos una cierta parte de lo que significa la confianza en Dios. Amén. Y sigue diciendo, con todo tu corazón. Cuando Dios habla en la palabra, en la Santa Biblia, el corazón no se refiere a la mayoría de los casos al muslo hueco piramidal situado en la cavidad torácica que bombea la sangre a todo el cuerpo. Por lo general, usa esta palabra para comunicar y enviar un mensaje con detalle especial a su criatura más preciada, como lo es el ser humano. Amén. Sí sabe, ¿verdad?, que realmente nosotros tenemos que el corazón. Amén. Oiga bien lo que dice. Amén. Cuando Dios habla en la Santa Biblia, ¿verdad?, el corazón no se refiere a la mayoría de los casos al músculo hueco y piramidal. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos realmente han visto un corazón? Y el corazón tiene forma de pirámide. Amén. Y realmente está vacío. Amén. Entonces, y está puesto, ¿verdad?, en un vacío torácico que nosotros tenemos aquí. Amén. Entonces, Dios utiliza, ¿verdad? Dice Dios, amén, el corazón para Dios en estos textos es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia.
Se refiere a la mente, los pensamientos y al intelecto en general. Amén. Y como ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Amén. ¿Cómo vamos a entender, verdad, la formación que dice de todo corazón, verdad? Y que es la base de las actitudes, de la inteligencia, de las emociones, amén, y se refiere a lo que usted tiene en la mente, amén. Por ejemplo, amén, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 32. ¿Todos lo tenemos? ¿Qué dice? Algunos dicen más Faraón, o otro dice Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir. ¿A qué dice? Al pueblo. Escuchen muy bien lo que está diciendo. Más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Obviamente no se refería al músculo ya mencionado. Está indicando la actitud ¿de qué? De rebeldía de Faraón contra Dios. Amén. En el libro de Ezequiel, el mensaje está bastante claro con respecto a su pueblo. Nosotros los cristianos les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eso está en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Amén. Si vemos, ¿verdad? Si vemos ahí en esa forma, amén, Dios está diciendo que Faraón endureció, amén. No endureció el muslo que tiene, amén, dentro de la cavidad torácica, no, sino que está hablando de una rebeldía, amén, contra Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces, amén, hemos sido como Faraón? Amén. ¿Por qué? Porque usted dice, no, si yo me endurezco mi corazón contra Dios, amén, yo no lo siento duro y se empieza a hacer así, ¿verdad? Amén. Pero cuando usted está en rebeldía a un mandato que Dios le hace, amén, usted está endureciendo su corazón. Está endureciendo su carácter, sus pensamientos, sus actitudes. Amén. Entonces dice, ese corazón de piedra que Dios menciona y que lo conoce muy bien, describe un estado de insensibilidad espiritual y de indiferencia moral. Amén. Cuando dice de insensibilidad espiritual y de indiferencia moral, amén. ¿Dónde empieza la inmoralidad? Amén. En mi corazón. ¿Pero con qué lo termina ejecutando? Con mi pensamiento. Porque si su pensamiento, amén, no manda una señal a su cuerpo no hace nada. Amén. Nuestro cerebro le manda todas las señales, amén, que el corazón le indica al cerebro para que el cerebro nos lo mande a nuestra mano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido una insensibilidad espiritual? Amén. Y una indiferencia moral. ¿Cuántos hemos endurecido? Amén. Nuestras actitudes. Amén. Por no decir de nuestro corazón. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Amén. A la voluntad de Dios. Amén. Como ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Faraón, amén, si hubiera endurecido su corazón, amén, él hubiera muerto porque ya no bombea, amén, ya no bombea sangre su corazón. Pero lo que sí endureció fueron sus actitudes, su carácter en rebeldía hacia nuestro Dios. Amén.
Entonces, cuando tú y yo, amén, nos ponemos, ¿verdad?, en rebeldía, como lo hizo Faraón, ¿verdad? Entonces entramos, ¿verdad?, en una insensibilidad espiritual. Nosotros entramos en algo que se llama desobediencia. Y entre la desobediencia ya empieza, ¿qué? La inmoralidad. Amén. Situación terrible para la salvación. Amén. En Proverbios capítulo 10, versículo 8, 10 y Marcos capítulo 2, versículo 6, dice, como a lo largo de la palabra de Dios reitera la expresión, amén, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Amén. Marcos 2:6 dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensando en sus, ¿qué dice? Corazones. Amén. Dice, cavilaban o pensando. Amén. Ahora me va entendiendo por qué le estoy hablando, amén, de las actitudes, porque de su pensamiento viene una actitud. Pero cuando han oído ustedes la expresión, amén, que el corazón piensa, amén, o el corazón oye, amén, el corazón no oye, amén, ni piensa, amén. Pero imagínense qué es lo que dice aquí en Marcos capítulo 2, versículo 6, dice, oiga lo que dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, amén, los cuales cavilaban o pensando en sus corazones, amén, expresiones como sabio de corazón y pensaban en sus corazones, muestran que se atribuye al corazón el asiento de ¿qué? De la inteligencia. Amén. Es algo importante que nosotros, por eso yo me quedé así como que, wow, es un versículo tan pequeño, amén, el versículo 5, ¿verdad?, del capítulo 3 del libro de Proverbios, en el cual dice, ¿verdad?, confía en el Señor, pero nosotros sí, yo confío, amén, pero no pasamos de esa confianza, no entendemos qué es la confianza en Dios, amén. Sí entendemos que cuando nosotros necesitamos de Dios, ahí salimos corriendo. Amén. Con todo tu corazón, dice. Amén. Sí, Señor, con todo mi corazón. Amén. Con todo mi corazón. Pero realmente nunca hemos entendido realmente qué es la palabra con todo nuestro corazón. Amén. Si alguien viene y le dice, sí, con todo tu corazón, sí, y tus pensamientos, sí, son de mi mente, ¿verdad? Amén. Y tu inteligencia, también de mi mente. Pero vemos, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 6, que dice, ahí en la palabra del Señor dice que Jesús conocía cuando ellos, amén, pensaban o cavilaban en sus corazones. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice que es muestra que se atribuye al corazón el asiento de la inteligencia. Amén. Imagínense hasta dónde vamos llegando, ¿verdad? Que tenemos que servirle a Dios con todo lo que dice nuestro corazón. Pero cuando dice con todo nuestro corazón, dice que tiene que ser con toda inteligencia. Amén. ¿Cuántos dicen que son inteligentes? Amén. Amén. Pero ahora el problema es, usted es inteligente en su propio pensamiento, en su propia inteligencia, o es inteligente en la inteligencia de Dios o en la sabiduría de Dios. Amén. Y sigue diciendo el versículo 3, amén, ¿verdad? Y no te apoyes en qué dice, en tu propio entendimiento o en tu propia opinión. Amén. Un versículo tan pequeño, amén, pero a la vez, ¿verdad?,
tenemos que compararlo realmente, ¿verdad?, con lo que actualmente la sociedad piensa, dice, amén, y también, sobre todo y lo primordial, lo tenemos que comparar con la palabra del Señor, amén. Y por eso mismo es que están los versículos, ¿verdad?, ahí puestos, ¿verdad? Porque sí, este hermano está loco, ¿cómo va a pensar que mi corazón es inteligente? Amén. No, ahí está la palabra del Señor. Amén. Dice, o también, como lo vemos, amén, en el versículo que sigue diciendo, y no te apoyes en tu propio entendimiento o conocimiento. Amén. Ahora les voy a compartir algo, ¿verdad? Que eso no realmente, amén, no lo hice yo, amén, pero sí lo hicieron personas, amén, que no estoy hablando, ¿verdad? Personas que están aquí en Guatemala, ¿verdad? O personas que están en Estados Unidos, ¿verdad? Sino que son personas que están en Israel, amén. ¿Y es su nombre? Dice, en el avance tecnológico, el conocimiento de Dios en hebreo, amén, dice Dar Elohim o Dar Yahweh, no es un saber teórico acerca de la naturaleza de Dios, un conocimiento práctico de su sabiduría y de sus mandamientos, amén. Dice, el término conocer aplicado a las relaciones entre Dios y el hombre explica una íntima relación existencial y vital. Amén. Dios conoce al hombre haciéndole partícipe de sus beneficios, comunicándole su amor y su vida. Amén. En Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. En Éxodo capítulo 33, versículo 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu, ¿qué dice? Por tu nombre. Amén. Y te he conocido por tu nombre. En estos versículos que vamos a ver ahorita, de estos dos, amén, que ya le he dicho, amén, vamos a ver algo muy importante, amén, que dice el versículo 3, ¿verdad? El versículo 3 del capítulo 5, que dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, amén. Entonces el entendimiento de Dios es algo que no es teórico, amén, sino que el entendimiento de Dios es algo práctico, amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. El entendimiento del Señor, amén, es algo práctico, es algo que se hace, que se ve y que se ha hecho siempre. Por eso nos menciona el libro desde Génesis capítulo 18 y versículo 19, ¿verdad? Que fue algo que Dios le dio a Abraham, amén, y que fue impuesto por enseñanza a los hijos. Desde ahí viene el conocimiento o la inteligencia de Dios. Amén. Algo teórico, amén. La inteligencia, ¿verdad? O el pensamiento o la ciencia no puede ser algo, o sea, la ciencia es algo teórico, amén. Ellos dicen tal vez, ¿verdad? O quizás fue así, pero lo que es la inteligencia del Señor es algo que se tiene que practicar. Amén.
La inteligencia del Señor es algo que se tiene que practicar. Pero si nosotros no conocemos a Dios, amén, ¿cómo lo vamos a practicar? Amén. Y dice, ¿verdad? Confía en el Señor, la confianza, con todo tu corazón. Por eso dice el versículo, y no te apoyas en tu propio entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo nosotros nos vamos a apoyar en algo? Amén. ¿Cuántos han oído la expresión? Amén. Si no es necesario ir a la iglesia, amén, porque yo soy bien con Dios. Yo lo he oído, y lo he oído en sinfín de bocas, amén. Yo lo he oído, amén. Lo he oído tanto en personas que se hacen llamar cristianas y en personas que no conocen de la, no es que no conocen, no quieren entender la palabra del Señor, amén. Cuando nosotros practicamos, amén, la voluntad de Dios, estamos obteniendo la inteligencia o el saber de Dios. Pero cuando nosotros no practicamos las cosas del Señor, nos estamos apoyando nosotros mismos en nuestra propia inteligencia o nuestra propia opinión. Amén. Cuando dicen, no, amén. Les voy a leer por último, amén, para todos aquellos, ¿verdad?, que a veces dicen, no, es que alguna hermana por ahí mandó algo, ¿verdad?, al grupo familia, creo, y decía, si estás triste, no vas a trabajar, pero no vas a ir a la iglesia, y cosas así, ¿verdad? Amén. Pero yo dije en mi pensamiento, Señor, ojalá que lo lea y no se quede solo en leer, sino que lo ponga en práctica. Amén. Porque cristiano no es aquel que anda, ¿verdad?, poniendo en su estado que hay que un montón de citas bíblicas. Amén. No anda poniendo en Facebook un montón de citas bíblicas, si no lo practica. Amén. Si no lo practicamos realmente. Entonces, ¿verdad? Oiga lo que dice desde Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará, dice, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Quién iba a mandar? Amén. Abraham iba a mandar a sus hijos. Amén. ¿De dónde viene toda la inteligencia? ¿De dónde viene? ¿Acaso no dice la Biblia, verdad? Si alguien esté falto de sabiduría, amén, pídala a quién? Al hermano Carlos. No, al hermano Elber. No, al hermano Bey. No. Dice, pídala a mí, que yo qué, que yo se la daré. En otra porción de la palabra del Señor, no me acuerdo en qué versículo está, pero dice, hijo amado, dice, decide a tu hermana la sabiduría, a tu hermana la inteligencia, que vengan a ti y abrázalas tú y no las dejes ir. Amén. ¿Para qué? Pero la inteligencia y la sabiduría de Dios, para que no nos apoyemos nosotros en nuestro propio conocimiento. Amén. Desde el principio, amén, fue así y sigue siendo así. Amén. El practicar las cosas de Dios, amén, usted y yo andamos en la inteligencia de Dios. Amén. No apoyándonos, amén, porque como les dije hace un rato, ¿verdad? ¿Cuántas expresiones yo no he visto en la gente? No, no hay necesidad de ir. Amén. Y perdón, ¿verdad? Perdón, pero ¿cuántos han ido? Yo me he topado a personas, realmente, amén, que dicen, no, si yo solo los domingos voy y yo estoy bien. Amén. Realmente, si vamos a estar practicando las cosas del Señor, amén. Yo no estoy diciendo de que si usted no viene, Dios no va a estar con usted. Claro que Dios va a estar con usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos.
hace llover sobre buenos y malos. Amén. Hace que circule el aire sobre buenos y malos. O sea, en todo tiempo, a toda hora, a todo segundo, está Dios. La diferencia es que cuando nosotros entendemos que tenemos una confianza en Dios, amén, que tenemos realmente, ¿verdad?, algo con que lo adoramos con todo nuestro corazón, no implica solo con todo nuestro corazón, sino que viene de la mano con nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Amén. Entonces es ahí, amén. ¿Cuántos? Amén. Yo no me canso y les vuelvo a poner el ejemplo otra vez. Amén. ¿Cuántos han sido hijos aquí? Amén. Amén. Todos hemos sido hijos. Pero ¿cuántos realmente han tenido la confianza, verdad, con sus padres terrenales? Amén. Han hecho bien las cosas en el hogar, han hecho bien las cosas en el estudio, amén, y han dado, como dice, una mía extra más de todo lo que han hecho, amén. Cuando un hijo, amén, es buen hijo, respetuoso, amén, para todos los que van creciendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, honralos, amén. ¿Por qué? Porque dice que eso va a ser coronas y medallas a nuestro Padre. Amén. Amén. No te está diciendo, no, si tu mamá es mentirosa, no la honres. No, en ningún momento. Si tu padre es mentiroso, honralo. No, en ningún momento no lo honres. Está diciendo, honralo. No importa cómo sean tus padres, pero la palabra de obediencia que debes de llevar es la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque un beneficio vas a tener. Amén. 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 Entonces, de igual manera, ¿verdad? ¿Qué confianza hemos tenido si hemos sido buenos hijos? Amén. Y nos gusta quizás una camisa, un pantalón, un par de zapatos, una chumpa, ¿verdad? Quizás un televisor, van a los que ya están más arriba, un equipo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero ¿cuántos han tenido la confianza o con tan solo el hecho de tener una confianza con los padres? ¿Sabe cuántos hijos le han dicho a sus padres, papi o mami, no sé cómo los trates, ¿será que puedes orar por mí? ¿Te has acercado a tu padre a decirle que ore por ti? Es porque no tienes una confianza. Amén. Amén. Estás en desobediencia, estás en rebeldía. Porque la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sí doblamos las rodillas? Amén. Y decimos, Señor, por favor, aquí estoy. Yo no estoy diciendo que el problema es ese, de doblar rodillas y pedirle a Dios. Amén. Sino que estoy diciendo, amén, que no estamos haciendo bien las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque realmente no obedecemos las cosas de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, hemos hecho bien las cosas, tenemos la confianza, la libertad, la paz, ¿verdad?, la calma con Dios, en cual se me enfermó mi hijo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen una paz y una calma? ¿Está bien? Sabemos que es una enfermedad pasajera. Doblamos nuestras rodillas. Señor, aquí estoy una vez más. Una vez más nos está diciendo, Señor, aquí estoy de nuevo. Amén. Porque si está de nuevo, quiere decir que nunca está de nuevo. Amén. Mira, y expone su caso ante el Padre que está en los cielos. Dice la palabra del Señor que no ha habido justo desamparado. Amén. ¿Ni qué? ¿Ni qué? Amén. Imagínense. No ha habido justo de Dios desamparado. Entonces, ¿verdad? Dice, confía en el Señor. Amén. Pero si estamos haciendo bien las cosas,
vamos a tener la confianza, la libertad de poder llegar ante el Padre y pedirle o solicitar lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Quedamos en Génesis, ¿verdad? Les voy a leer rapidito esto. Es mucho más ejemplos. De hecho, hay bastantes citas bíblicas, ¿verdad? Pero por el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ya me corrió el tiempo, pero vamos a darle un par de segundos más. Amén. Usted diga, si se pasan 2 horas, usted piensa que son 2 segundos. Amén. Dice, Éxodo capítulo 33, versículo 17, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. La inteligencia, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de ver es que Dios nos ha conocido, como lo vamos a ver en unos versículos. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Amós capítulo 3, versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por todo os castigaré por todas vuestras maldades. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conocí también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuro, más entonces veremos, dice, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Dice, amén. Ahora a su vez el hombre conoce a Dios reconociendo la mera práctica de su poder y sus intervenciones salvíficas. Viene pues a identificarse con la fe, la obediencia, amén, la felicidad y el temor y el amor, amén. El pleno conocimiento de Dios se llega conociendo, es decir, creyendo y amando a Jesús, como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amén. Y quiero que busques esto conmigo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, para que nosotros podamos entender lo que es el conocimiento de Dios, porque Él antes nos conoció. Ya vimos ahorita y aprendimos que antes nos conoció Él a nosotros. Amén. Antes que fuésemos formados, nos conoció, pero Él también nos da un conocimiento. Amén. En su gracia y en su misericordia, y se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar realmente, amén, no en nuestro propio conocimiento, sino que en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amén. Oigamos bien lo que dice. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento. Amén. Ahora entiende por qué dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Sino que tenemos que, primero ya vimos, ¿verdad?, que Dios nos conoció antes de haber nacido. Amén. Número 1. Número 2, ¿verdad? Nosotros, y antes de haber nacido, y nosotros como seres humanos, desde el inicio, y aún más atrás, pero el ejemplo está desde Génesis, capítulo 18, versículo 19, amén, que realmente que dice que Abraham iba a mandar, ¿para qué? Para que Jehová, amén, para que Jehová hiciera lo que había hablado con Abraham. Amén. Amén. Desde ahí se empieza
amén, a conocer, ¿verdad?, el entendimiento de Dios a través de los seres humanos. No en el entendimiento de hoy en día. ¿Y cuál es el entendimiento del ser humano hoy en día? Amén. No, como les he dicho, amén. Como les había dicho, no, si Dios está conmigo, yo no estoy diciendo que no está con usted. Amén. Porque Dios está sobre buenos y malos. Amén. Porque hace que salga la luz del sol sobre buenos y malos. Porque hace llover sobre buenos y malos. Amén. Porque si Dios no estaría aquí absolutamente, no existiría más. Porque no solo eso, Él es el aliento de vida para nosotros. Amén. Imagínense que un versículo tan pequeño pero tan extendible, ¿verdad? Primero lo que es en la confianza al Señor. Amén. Segundo, el endurecimiento de nuestro corazón. Muchas veces, no estamos diciendo todas las veces, muchas ocasiones Dios lo utilizaba, amén, haciendo referencia, amén, al estilo de vida que llevaba Faraón, al estilo de vida que tú y yo actualmente llevamos, que muchas veces no obedecemos, amén, a la palabra del Señor. Amén. Dice, el hombre conoce a Dios, amén, reconociendo de manera práctica su poder y sus intervenciones salvíficas. Viene pues, amén, a identificarse con la fe, la obediencia, la felicidad y el temor en el amor. Amén. ¿Qué dice? Amén. Ahora, ¿qué dice Salmos 37, versículo 3? Dice, confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la felicidad. Amén. Entonces, todo el conocimiento no todo, eso solo es una parte nada más. Amén. Solo es una parte de lo que es el conocimiento de Dios. Amén. Que es una práctica, amén, de su poder, del poder de Dios y de sus intervenciones salvíficas. Viene pues a identificarse con la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. La obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Y la felicidad. ¿Cuántos realmente han sido felices en el amor del Señor? Felices en la obediencia a Dios. Amén. Dice, y el temor y el amar. Amén. Todos queremos oír, ¿verdad? De amor. Ay, sí, que Él me ama. Y todo. Amén. Todos quieren oír de amor. Todos quieren oír de beneficios como es la salvación. Amén. Todos quieren oír de eso, pero nadie quiere oír de la obediencia. Amén. Diga lo que dice, ¿verdad? Muchos dicen, hasta he oído esa expresión, no, si yo está en el cielo voy a ser feliz. Entonces que quite, ¿verdad? Salmos 33, 37, 3, amén. Porque dice, confía en el Señor, ya sabe usted que es la confianza en el Señor, ¿verdad? Y hace el bien, amén. Ese es otro punto que nosotros tenemos que ver realmente. Y hace el bien, amén. Ahorita solo le acabo de compartir la confianza de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Solo eso le he compartido. Amén. Pero yo le quiero dejar esto, amén. ¿Sabe por qué? Porque es algo maravilloso y hermoso. ¿Sabe por qué? Porque le quiero leer el versículo 8. Amén. Yo sé que muchos tal vez ya lo leyeron, ¿verdad? Que no se aguantaron la gana. Pero, entonces, ¿cuántos realmente, verdad, han hecho el bien y han cultivado la felicidad en la tierra? Amén. Ahí no está diciendo otra cosa, no está diciendo espera a llegar al cielo para ser feliz, como muchos hay muchas expresiones, ¿verdad?, de su propio pensamiento, en el cual dicen, no, yo hasta que llegue al cielo voy a ser feliz. Amén. Yo hasta que llegue al cielo voy a hacer esto, yo hasta que llegue al cielo voy a hacer el otro.
Amén. Pero entonces, ¿por qué dice Salmos 37:3? Amén. Confía en el Señor, hace el bien y cultiva ¿qué? La felicidad. Amén. ¿Cuántos han sido felices realmente? En el pleno conocimiento de Dios, como lo vemos del Hijo de Dios, como lo vemos en primera de Juan capítulo 5 versículo 20, que dice, amén, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento. Amén. Si usted no tiene entendimiento de la palabra del Señor, déjeme decirle que usted no ha conocido a Jesús. Amén. Para conocer al que es verdadero, dice. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. ¿Y qué dice? La verdadera vida. Amén. No está diciendo que Juan, que Pedro, que Mateo, que Lucas, amén, que San Carlos, que San todo el mundo. No. Amén, porque hoy todo el mundo es san, ¿verdad? Pero no le están diciendo si es San Satanás o, ¿verdad? Que Dios lo reprenda en esta hora, pero todo el mundo es san. Amén. A todo el mundo santifican hoy en día. Amén. Pero el verdadero, dice, al que es verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Por qué Jesús? Amén. Versículo 8 de Proverbios capítulo 3 dice, versículo 8 dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Oiga lo que dice, será medicina para tu cuerpo. Amén. ¿Y cuántos dicen? No, es que yo tengo gripe. Es porque usted no tiene fe, usted no tiene una confianza en Dios. Amén. Es que me duelen mis huesos. ¿Pero qué dice aquí? Amén. Será refrigerio ¿para qué? Para tus huesos. Amén. No, es que ya no aguanto, no puedo caminar. Y no viene a buscar en la obediencia a Dios. Amén. No está en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque se basa en su propio entendimiento. No, es que una aspirinita se me va a caer. Un sobrecito lo diluyo en agua y ese sí me va a curar. Amén. No tiene una plena confianza en Dios y mucho menos, amén, sabe que es amar al Señor con todo su corazón. Amén. Porque no quiere entender. Cuando usted no quiere entender, usted se está apoyando en su propio entendimiento, no en el entendimiento del Señor. Amén. Algo que siempre me ha asombrado, y es para terminar, amén, que siempre me ha asombrado, amén, que cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, amén, la gente corría. La gente hacía hasta lo imposible para ver a Jesús, para que Jesús orara por él. Amén. Pero ¿sabe hasta dónde hemos llegado ahora como cristianos? ¿Hasta qué extremo hemos llegado? Ay, no, es que pobrecito, vamos a cargarlo a él para... No, hermanos. Amén. No, es que vengan los hermanos a orar por mí. Amén. Antes era deseado, era buscado. Amén. Y no se fue Jesús y dijo, y mayores cosas haréis vosotros. ¿En dónde están esas mayores cosas? Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos apoyado en nuestro propio entendimiento. Amén. Con todo nuestro corazón, es decir, con toda práctica de la palabra del Señor. Amén. Si usted dice, no, este hermano la tiene contra mí y por mi enfermedad y todo, no, quítelo.
Quite Salmos 37:3. Quiten. Perdón. Amén. Perdón, libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 8. Quiten. Amén. Quítenlo de Biblia, no, entonces sí. Y se puede quedar en su casa. Amén. Sin obediencia al Señor. Amén. Porque más que venir los domingos, los jueves, los miércoles y los viernes, amén, es tener una obediencia a Dios. Amén. Más que todo eso, es ser obediente de todo corazón. No apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Amén. Yo no estoy diciendo que yo no he fallado, que soy un santo. No, en ningún momento. Yo reconozco y yo sé que muchas veces he fallado. Pero Dios sabe y conoce mi corazón, conoce mi inteligencia, en la cual yo he tratado y he hecho hasta lo imposible para poder estar aquí y poder estar en este lugar. Amén. Yo no sé a quién Dios le esté hablando en esta hora, pero déjame decirte, amén, que no te apoyes en tu propio conocimiento o entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú te apoyas en tu propio entendimiento, amén, sucede, amén, como las personas que dicen ser ateas, amén, y no son ateas. ¿Por qué? Porque en el simple hecho, amén, de creer que hay una solución para eso, ya están creyendo en algo, o sea, absolutamente no son ateos. Amén, sino que están apoyándose en su propio conocimiento. Amén. Así pues, en esta hora, ponte de pie. Amén. Y perdona por robarte un par de minutos.